Lo he cargado. Muy buenas creadores, bienvenidos una semana más a vuestro canal. Aquí estoy cargando todas las piezas del tablero en el coche. Como el corte de la tienda no es lo suficientemente preciso, he dejado como 1 centímetro más a cada lado para poder hacer el corte yo y que quede perfecto. Menos mal que tienen este servicio en el centro comercial, porque si no, no sé cómo podría cargar un tablero de 2,50 por 1,22 en el coche. Voy a hacer 3 armarios grandes y uno más pequeño. Los 3 grandes son de 80 de alto, 70 de ancho y 30 de profundidad a falta del marco y de las puertas. Mientras voy a ir apilando todo en la mesa de montaje. Último tablero y los tengo todos terminados. Ahora, en esta segunda fase, vamos a hacer las ranuras en los extremos para colocar el fondo del armario, que también será un tablero de contrachapado de 1,8 de grosor para que le dé más consistencia y estructura al proyecto. Después de la primera pasada vertical, hacemos una segunda horizontal para retirar el exceso de madera. Siempre nos ayudamos de estas agarraderas de plástico para tener las manos lejos del peligro. Aquí ya estamos terminando, justo en la última pasada, vamos a ver la tira que nos queda como sobrante y finalmente vemos el resultado de la pieza de madera. Y una vez que hemos terminado con la sierra de mesa, pasamos a hacer el corte a inglete para que nos quede perfectamente a 90 grados. Y siempre es bueno recordar que hay que medir 2 veces y cortar una. No vaya a ser que os equivoquéis y ya no haya vuelta atrás, o sí. No, que por ahí no es el corte, no. No pasa nada, volvemos a empezar. Oye, suscríbete abajo. La campanita también, dale la campanita y el like. Y aquí vemos la importancia de tener ruedas en los muebles. La unión en vertical no es para nada aconsejable por el peso de los objetos en el armario, en cambio, yo os recomiendo esta horizontal. Con todo cortado y preparado, comenzamos a montar el primer armario. Nos ayudamos con escuadras y con sargentos. Y cuando lo tenemos todo listo y preparado, nos ayudamos de la clavadora para hacer los primeros puntos de sujeción. Más tarde aseguraremos la unión mediante tornillos. Y antes de poner la última de las piezas, comprobamos que el tablero del fondo encaja perfectamente y no tiene ningún problema. Como todo está correcto, procedemos a encolar los extremos de esta última pieza y la ponemos como todas las demás. Aseguramos con el sargento y ponemos 3 clavos por cada lateral. Y ahora vamos a ver muy rápidamente cómo he montado este segundo armario. Vamos a ver distintas tomas con distintas perspectivas, pero las herramientas que he utilizado son las mismas. Escuadras, sargentos, pegamento y, como no, la clavadora. Y para finalizar, un poquito de pegamento para dejar la parte del fondo del armario bien fijado al mueble. Y llegó el momento, como habíamos dicho antes, de poner los tornillos para generar una unión aún más fuerte. Ponemos los tornillos en todos los extremos e incluso también en la parte del fondo de armario. En 2 de los 3 armarios grandes voy a poner un separador en la parte central y me ayudo de una plantilla para colocar esta pieza.
Comienzo por la parte de abajo y luego lo coloco en la parte de arriba. Y utilizamos un sargento para fijar la pieza y poder colocar el tablero divisor del armario. Me lo he cargado la p*** que me parió. ¡No! Y después de este desafortunado tropezón, continuamos con el montaje del mueble. Y también nos ayudamos de un segundo sargento para poner los tornillos en la parte central del armario. Tumbamos el mismo y comenzamos con el taladro. Y repetimos los mismos pasos en el otro extremo. Y con esta plantilla voy a hacer los agujeros en donde voy a introducir los pines de un diámetro de 5 milímetros para sostener las distintas estanterías. La verdad es que es una tarea muy tediosa, muy repetitiva y que hay que hacer 2 veces por cada lado de la estantería. Pero merece totalmente la pena, puesto que no tenemos que fijar ningún estante al mueble y podemos siempre cambiar y modificar según nuestras necesidades. Y aquí se pueden ver ya hechos y montados, esperando a su instalación definitiva, los 4 armarios. Y llegó el momento más deseado del proyecto, la colocación de los armarios en la pared. Y para ello voy a utilizar este listón a modo de ayuda para poder apoyar los armarios una vez que los suba, y a partir de ahí iré haciendo pequeñas rectificaciones para colocarlos en su posición definitiva. Ahí vamos con el primero, lo apoyo y a partir de que está ya bien apoyado lo puedo mover fácilmente hacia la derecha y mirar bien dónde hay que poner los tornillos. Acordaos que en el proyecto anterior comenté que había dejado unos listones en la parte superior de la pared para que tuviesen más puntos de anclaje estos armarios. Y justo en ese momento que estamos viendo me di cuenta que tenía que cambiar la instalación de los tubos LED, puesto que sí que permite que entre el armario, pero ya no permite que se puedan poner ni el marco ni las puertas. Y aquí se puede comprobar el poquito espacio que queda. Además de fijar la estructura a la pared, vamos a fijar los armarios entre sí. Y con esta herramienta carísima llamada cuña vamos a rectificar el nivel de los armarios para ajustarlo y que quede perfectamente en su sitio. Ya tenemos los 2 primeros colgados, por tanto quito este listón de ayuda, lo vuelvo a reubicar y procedemos a poner los 2 últimos. Y como se puede comprobar es bastante sencillo, simplemente se sube, se apoya y se ancla mediante sargentos con el armario contiguo. Y una vez que tenemos este último bien fijo y anclado a la pared, no nos queda más que terminar colocando el 4º y último. Esto ya va tomando forma, la verdad es que se ve excelente. Estoy viendo mientras que estoy editando la cantidad de espacio que voy a tener para poder colocar herramientas, instrumentos, enseres, pinturas, siliconas, etcétera, etcétera. Mientras quito los sargentos y el listón de ayuda, os comento que continuaremos este proyecto la próxima semana. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Pues mira, ya tenemos terminada la primera parte y la semana que viene vamos a hacer los marcos y las puertas. No os lo podéis perder. Os espero la semana que viene. Hasta la vista, baby.